Hola a todos, vamos a entrar ahora en la lección 13. Esta junto con la 14 y en alguna medida también la 15 son tres lecciones trascendentales porque nos van a permitir profundizar en uno de los poderes del Estado, sin duda alguna más importantes en una democracia, como es el poder legislativo, y en el caso español, en el que por supuesto nos centraremos, las Cortes Generales compuestas por el Congreso y el Senado. El estudio del Parlamento es tan amplio que se puede decir que es una rama del derecho constitucional que podremos denominar derecho parlamentario, y todavía incluso la parte correspondiente a su elección, con la cual vamos a empezar, pues tiene también su propia disciplina dedicada a su estudio, como sería el derecho electoral. Nosotros en estas tres lecciones, incluyendo la 15, que serían las relaciones entre el Parlamento y el propio gobierno, pues lógicamente tenemos que condensar enormemente toda esta materia. En esta lección 13 nos vamos a dedicar a las Cortes desde el punto de vista de cómo son elegidas y desde el punto de vista de su composición, su organización, su funcionamiento. Es decir, vamos a analizar este poder del Estado y los órganos que lo componen, el Congreso y el Senado, desde la perspectiva de pues su elección y su funcionamiento. Y en la próxima lección analizaremos sus funciones. Por supuesto, la función legislativa, que es la primera y más importante, pero también otras funciones muy importantes, como son la función financiera o la función de control. Como digo, esta temática es amplísima. Aquí la vamos a resumir enormemente. En estos vídeos siempre nos dedicamos a los fundamentos de las cuestiones, por lo tanto, pues siempre abordamos estos aspectos desde una perspectiva general. Me voy a permitir, por supuesto, recordar que el estudio de esta materia tiene que realizarse, como todas las demás, a través de los manuales recomendados, en particular este manual de Derecho Constitucional de Luis López Guerra, Eduardo Espín, Joaquín García Morillo, Pablo Pérez Trems y Miguel Satrústegui, pues dedica varias lecciones al tema de las Cortes Generales que en alguna medida se corresponden de una manera muy adecuada con el programa que nosotros aquí estamos siguiendo, y entre la inmensa bibliografía sobre derecho parlamentario, sobre las Cortes Generales, pues me he permitido entresacar dos o tres libritos para el que quiera profundizar. Las Cortes Generales en el Sistema Constitucional, de Jordi Soletura y Miguel Ángel Aparicio Pérez. Esto es uno de los libros fundamentales en esta materia. Es un libro que se publicó en los años 80, por lo tanto, pues no, aunque luego ha tenido diversas ediciones, pero a lo mejor no está totalmente actualizado, pero contiene, desde luego, con gran profundidad las cuestiones básicas del análisis de las cuestiones básicas de la regulación constitucional de las Cortes Generales. Las Cortes Generales en el sistema constitucional. Es la colección Temas Clave de la Constitución Española, que es una colección de la editorial Teznos, toda ella muy interesante porque en la misma se han abordado aspectos esenciales de nuestro sistema constitucional. También me permito recomendar este librito en la editorial Civitas Thomson Reuters, Las Cortes Generales, Parlamento Contemporáneo, interrogativo, Luis María Cazorla Prieto, así como el otro es más amplio y hace un análisis más global de la cuestión. Aquí se analiza desde una perspectiva, si queremos, más dinámica, cuál es el papel actual de las Cortes Generales, de nuestra institución parlamentaria, ¿no? Con algunos problemas específicos y sobre todo actuales, ¿no? Viendo cómo se habla desde luego mucho tiempo de una crisis del Parlamento, ¿no? Ya desde que el Estado liberal entra en crisis y va a ser sustituido por el Estado social y democrático, se empieza a hablar de esta crisis porque el Ejecutivo va ocupando un mayor protagonismo, pero ahora vienen pues también otras cuestiones y otros retos, ¿no? La relación vertical de los parlamentos, que esto es una cuestión muy interesante, ¿no? Desde la Unión Europea con los parlamentos nacionales, con los parlamentos que podemos llamar locales, es decir, los que serían autonómicos o los que serían de los Estados miembros de las federaciones, y cómo este libro pues reflexiona sobre la centralidad del Parlamento, ¿no? Porque en definitiva, en todo, como ya he dicho desde el principio, en un sistema democrático el Parlamento tiene que ser el órgano central, el Poder Legislativo tiene que ser el órgano central porque es el representante directo del pueblo soberano. Bueno, este
este lo traigo en representación de toda una colección de libros publicados por la AELPA. AELPA son las siglas de Asociación Española de Letrados de Parlamentos Autonómicos, ¿no? Esta asociación pues se reúne como mínimo anualmente y las jornadas pues, son objeto de publicación. Hay toda una colección sobre los más diversos temas, pero siempre temas relacionados con derecho parlamentario. Este que traigo aquí, Parlamento y Diputado, se relaciona con una cuestión que vamos a analizar desde luego en esta lección, pero hay muchos otros, como digo, sobre muchas otras cuestiones. Estos son las 17ª jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, no de Parlamentos Autonómicos, porque están Parlamentos Autonómicos más el Congreso y el Senado. El nombre es Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Bien, entre pues, estanterías que tengo aquí, y no solo lo que yo tengo aquí, que obviamente es una pequeña parte de toda la bibliografía que puede haberse publicado sobre el Parlamento y las Cortes Generales, pero siempre pues, conviene por lo menos dar una referencia de algunas cosas que pueden permitir ampliar a las personas que tengan bien o los que tengan que desarrollar este tema en las exposiciones que vamos a realizar en el aula, o bien al que quiera profundizar por cualquier cuestión. Y sobre todo, como siempre, el manual, que no solo en estas lecciones, sino en todas, es imprescindible. Aquí pongo especial énfasis porque estas lecciones, siendo muy densas, estos fundamentos se van a centrar en resumir las cuestiones esenciales, las cuestiones más importantes, con la pretensión de resultar un instrumento útil para el estudio de la materia, pero, como digo, no el único ni el principal. Donde estén los libros, que se quite cualquier otro instrumento, que es donde siempre podemos estudiar. Estos son unos vídeos que creo que pueden ser útiles como exposiciones que se pueden visualizar o se pueden ver pues todas las veces que ustedes quieran, en la medida en que les puede ayudar. Pero aquí es imposible desarrollar todas y cada uno de los puntos que aparecen en esta bibliografía, ¿no? Siempre nos centraremos en la regulación de la Constitución y ahora en estos temas, pues en su caso el reglamento del Congreso, el reglamento del Senado, pero también la Constitución. La Constitución es la fuente fundamental de nuestra materia y recurriremos de una manera constante a ella. Bien, comenzando por lo tanto con el primer epígrafe de la lección 13, este va por título Los principios constitucionales del derecho de sufragio. ¿Por qué empezamos con esta cuestión? Bien, pues porque el primer bloque de temas que vamos a ver respecto a las Cortes es cómo se eligen. Evidentemente la elección de las Cortes, esto forma parte de esa otra rama del derecho constitucional que llamaríamos derecho electoral, y la elección de las Cortes es en cualquier Estado democrático un asunto esencial. Un sistema electoral adecuado y un procedimiento electoral transparente y rodeado de garantías ayudan evidentemente a que podamos hablar de democracia. Cuando el procedimiento electoral no es adecuado o es opaco, o por supuesto no garantiza la libertad, no garantiza la pluralidad de opciones, porque todos los países tienen elecciones, pero cuando no hay una pluralidad pues no podemos hablar de democracia. El primer elemento para hablar de democracia es que las elecciones permitan elegir entre distintas opciones políticas, es decir, el pluralismo político, que en nuestra Constitución es un valor superior que aparece en el artículo 1.1 de la propia norma. Bien, por lo tanto, la cuestión de los principios que van a regir esas elecciones son fundamentales. Y estas elecciones van a permitir que el pueblo soberano, a través de un órgano al que nos vamos a referir de inmediato, que es el cuerpo electoral, elija a sus representantes, de tal manera que las Cortes Generales van a actuar en representación del pueblo soberano. Esto significa que esta elección debe seguir unas pautas, unos criterios esenciales que permitan que esa elección, como he dicho, sea democrática de tal manera que verdaderamente las Cortes Generales estén en condiciones de actuar en representación del pueblo soberano a través de ese órgano que es el cuerpo electoral.
¿Y cuáles son estos principios? Bueno, nuestra Constitución, estos principios forman parte del constitucionalismo occidental en prácticamente todos los sistemas. Nuestra Constitución los menciona para el Congreso, con algún matiz pues son aplicables a todas las elecciones, ¿no? El Congreso, bueno, se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, como veremos, es el artículo 68.1, un mínimo de 300 y un máximo de 400, elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. El artículo 152.1 dice algo parecido para los parlamentos autonómicos, para las asambleas de las comunidades autónomas. Bueno, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegura además la representación de las diversas zonas del territorio. Bien, los principios que podemos considerar generales son el de sufragio universal, porque sin sufragio universal no podemos hablar de soberanía popular. Ya hemos hablado de cómo en el siglo XIX pues tenemos un sufragio censitario que no garantizaba esa soberanía popular. Libertad del voto, sufragio libre, significa que no tiene que haber coacciones, ni cortapisas, ni impedimentos para el ejercicio de ese sufragio, que debe permitir elegir también con libertad entre una pluralidad de candidaturas. Si solo hay una candidatura, vuelvo a repetirlo porque es evidente, pero no podemos dejarlo de lado, pues no podríamos hablar de democracia. Y luego el sufragio directo y secreto. Este punto directo quizás no es un requisito imprescindible en todas las elecciones, pero sí para las del Congreso, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos las elecciones a las diputaciones provinciales que son indirectas. O en algunos países, como sabemos, es el caso de Estados Unidos, para la elección presidencial, pues la elección no es directa, sino que es indirecta. También en nuestro constitucionalismo histórico tuvimos sufragio indirecto en algunos supuestos. Conviene recordar la Constitución de 1812, que tenía un sufragio universal, pero indirecto en distintos niveles. Bien, por lo tanto, este requisito de sufragio directo no es, vamos a decir, universal, pero sí que se exige para el Congreso de los Diputados. Y por supuesto el sufragio secreto. En realidad el sufragio secreto, si lo vamos a analizar, es una consecuencia que se relaciona con el principio de libertad. Para que el sufragio sea libre tiene que ser secreto. Si tuviéramos la obligación de dar a conocer el sentido del sufragio, pues lógicamente los ciudadanos podremos sentirnos coaccionados, coartados o de alguna manera condicionada nuestra libertad. Bien, pues estos serían los principios constitucionales del derecho de sufragio. Hemos visto que para los parlamentos autonómicos se dice expresamente, se habla expresamente de un sistema proporcional. Para el Congreso, como vamos a estudiar en el siguiente apartado, pues también tenemos un sistema proporcional. Esto lo dice no el artículo que yo he leído, sino el siguiente, el artículo 68.2. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyéndola además en proporción a la población, proporcionalidad en cuanto a la distribución poblacional, y luego pues también existe proporcionalidad en cuanto al propio sistema. Apartado 3, la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Por lo tanto, la proporcionalidad es un requisito no del sufragio, pero sí del sistema electoral en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. No, por ejemplo, en el Senado, donde, como vamos a ver, habrá un sistema mayoritario. Pero repito que la proporcionalidad no es un principio del sufragio, sino del propio sistema electoral. Por lo tanto, me remito al siguiente epígrafe, donde vamos a abordar esa cuestión. Con lo cual entraríamos en el siguiente apartado, que es muy breve, prácticamente es una definición, que es el que se refiere al cuerpo electoral. Si vamos a analizar los mecanismos para trasladar votos o para convertir votos en escaños, ¿no? De eso es de lo que va el derecho electoral y a eso es a lo que se refiere el sistema electoral, tenemos que ver en primer lugar cuál es el órgano que va a convertirse en sujeto activo de ese sistema electoral y del propio procedimiento electoral. Y este es el llamado cuerpo electoral. El cuerpo electoral es el conjunto de ciudadanos con derecho a voto. Son las personas que van a ser llamadas
a expresar mediante su voto la voluntad popular. Obviamente, el pueblo soberano, o sea, el cuerpo electoral es un órgano a través del cual actúa, por así decir, el pueblo soberano como el pueblo como sujeto de la soberanía. Pero el cuerpo electoral es un órgano definido de una manera mucho más precisa, ¿no? Porque al hablar de los ciudadanos con derecho a voto, pues lógicamente ya estamos exigiendo en primer lugar la mayoría de edad, en segundo lugar la nacionalidad, aunque como veremos para las elecciones municipales esta nacionalidad no se va a exigir para los ciudadanos de la Unión Europea o de otros estados con los que exista convenio, sino que lo que se va a exigir es la residencia en territorio español, pero como digo, en principio se van a establecer estos requisitos, de tal manera que no toda persona va a formar parte del cuerpo electoral. Luego también alguien puede verse privado del derecho de sufragio como consecuencia de una sentencia de incapacitación, ¿no? Ahora ya no existe la pérdida del derecho de sufragio activo como consecuencia de una condena penal, sí puede perderse el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse para acceder a un cargo público, pero no se puede privar a nadie del derecho de sufragio activo como consecuencia de una condena penal. Por lo tanto, van a formar parte del cuerpo electoral todos los ciudadanos españoles mayores de edad que no hayan sido privados del derecho de sufragio como consecuencia de una sentencia, como digo, civil, es decir, una sentencia de incapacitación. Y solamente a los efectos de las elecciones municipales, en virtud de lo que dice el artículo 13.2, en virtud de tratados o convenios o en virtud de la propia ley, pero atendiendo al principio de reciprocidad, se puede reconocer el derecho de sufragio activo. Estos tratados o convenios pues son, para empezar, el Tratado de la Unión Europea, que lo impone para todos los estados de la Unión Europea. Debemos reconocer el derecho de sufragio activo a cualquier ciudadano de la Unión que resida en España, solo para elecciones municipales y para elecciones al Parlamento Europeo. Y luego tenemos convenios o tratados con otros estados terceros externos a la Unión Europea, pero que también